Vamos a conversar sobre un tema que toca el bolsillo, la paz mental y la tranquilidad de muchas personas. Para muchos es un demonio financiero, para otros una herramienta indispensable y de apalancamiento. Estoy hablando de la tarjeta de crédito. Y para ello nos acompaña Giselle Borbón Vega, quien cuenta con una maestría en administración de negocios, certificada como asesora de fondos de inversión en puesto de bolsa, especialista en microempresa, certificada de ICAES, con más de 16 años de trayectoria, docente en instituciones como Universidad Castro Carazo, Universidad Panamericana, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y también como tutora académica para la UNED. En lo personal, esta entrevista me llena de muchísima alegría y orgullo. Giselle, como yo la llamo, profe, fue mi favorita en la carrera de administración de empresas. Y no olvido haberle enviado un corto video estando en Wall Street para el curso de mercados financieros. Para ustedes, mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Profe Giselle Borbón, qué gusto. Bienvenida a este, que ahora también es su programa. Bienvenida a La vida es un soplo. Hola Luis, ¿qué tal? Gracias de verdad por la invitación, un verdadero placer y sí, como decía usted, recordando tiempos de mercados financieros, para mí de verdad es un gusto estar por acá y poder tal vez compartir un poco de esa vivencia que dice usted y la parte, como digo, que nos toca el bolsillo realmente y es algo que nos afecta a todos por igual. Bueno, yo encantadísimo de volver a escuchar su voz. Y estoy seguro de que muchos estudiantes también, porque conocemos de sus capacidades, de su experiencia y de sus talentos. Le agradezco muchísimo que se atreva a conversar con nosotros sobre este tema que a veces lo dejamos de lado. Yo creo que es bastante común que nos encontremos con amigos o familiares que desconocen de términos como fecha de corte, fecha de pago mínimo, cuando por ejemplo se habla de tasa cero y ese tipo de herramientas que tienen estas tarjetas y no sé, de pronto llegan a pagar intereses, uno conversa sobre el tema y descubren que es algo nuevo, ¿verdad? Y es un producto financiero que han tenido en su bolsillo desde hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces, antes de tocar ese tema, quisiera que nos contés de dónde nace esa vocación de servicio ligada a la trayectoria docente. Lo digo porque jamás voy a olvidarte que marcaste mucho de esa época, en ese momento en que terminaba esa carrera de administración y me topé con vos, con una persona súper amable, súper atenta. eh, de verdad me marcaste tanto como para recordarte y querer traerte al programa, no solo por la capacidad, sino por ese cariño y esa forma de comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Nace realmente al principio por una invitación de la directora de la universidad, ¿verdad? Y vi Ujú. que me gusta lo que hago, me gusta transmitir ese conocimiento, pero más que todo, me encanta recibir también retroalimentación porque uno aprende de los estudiantes. Es un cambio de información, ¿verdad? Uno aprende de ellos, pero también uno les transmite el conocimiento. Por eso es que me gusta. Profe, vamos a entrar en materia. Este, todos sabemos que las tarjetas de crédito facilitan el acceso al dinero, pero también pueden generar endeudamiento. Y lo digo porque aunque uno sepa usarlas, de pronto una necesidad lo puede llevar a esos extremos.
Entonces, ¿por qué es importante prestar atención al endeudamiento asociado al uso de las tarjetas de crédito o de la tarjeta? Porque resulta que hay personas que tienen más de una. Ok, es importante prestar atención, pero usted dijo una palabra muy importante, necesidad. Hay un pensador muy importante, Maslow, nos define una cadena de necesidades, ¿verdad? Debemos satisfacer necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de autorrealizamiento, y dentro de eso muchas veces confundimos, por ejemplo, una necesidad básica como es las Ujú, compras de nuestra comida, por ejemplo, ¿verdad? En nuestra alacena. ujú, Confundimos eso con que una necesidad sea comprarme un par de zapatos y tal vez tengo varios. Entonces, hay que diferenciar. Y ahí es donde entra la parte también de compras compulsivas. ujú. Y la persona tiene que tener mucho cuidado. Ese endeudamiento puede llegar, no sé si recuerdan las clases que yo les decía, a perder libertad financiera, que es algo muy importante. La persona endeudada, digamos, hay que tener, y no es que en este momento yo estoy diciendo nadie puede tener deudas, no, Ujú. todos tenemos deudas, pero que sean deudas manejables, que no me generen ya un estrés que me vaya a provocar un decaimiento, otras situaciones donde yo me vea obligada, ¿verdad? A situaciones que tal vez en un determinado momento no deseo. Ese endeudamiento hay que cuidarlo. Voy a aprovechar y no para mencionar, más allá de alguna de las experiencias que haya tenido con las personas con las que le ha correspondido conectar en la vida. eh, ¿Cuál es su sentimiento al encontrar una situación de este tipo relacionada? Porque la entrevista de hoy va dirigida a las tarjetas de crédito. Eh, yo creo que de pronto dar un consejo o tener las herramientas por acá sin ponerlas en práctica podría ser difícil. O sea, dar un consejo no es sinónimo de poner en práctica el conocimiento. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado, usted lo mencionó antes. Debemos leer fechas de corte, fechas de pago, pago mínimo, y entender que, no, que todas son diferentes. Que si tengo una fecha de corte, lo que me está diciendo la entidad, sea bancaria, sea una cooperativa, cualquiera que estamos hablando global, es que esa fecha me da tiempo a que yo realice mi pago dentro de otros 20 días aproximadamente, lo que se calcula, ¿verdad? Entonces, Ujú, en ese tiempo yo puedo jugar con eso. Aclaremos también el pago mínimo. El pago mínimo lo que me hace es pagar intereses. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo programar que lo que yo gaste, ojalá lo cancele en ese tiempo, de ese tiempo que me da la entidad, pero ojalá de contado. ¿Para qué? Para ni siquiera pagar intereses. Ahí es donde hemos estigmatizado las tarjetas y todos usamos la tarjeta y pagamos el mínimo y se nos va haciendo, como llamamos nosotros, una bola de nieve. ujú. Pero en realidad, si sabemos utilizarlas de buena manera, más bien podemos obtener beneficios, como puntos, como millas, como cashback, ¿verdad? Dinero recibido en efectivo de vuelta. Entonces, el cuidado que debemos de tener es ese. Y a veces no nos fijamos en eso. Profe, ¿le parece que una pregunta que deba hacerse nuestra audiencia debería ser cuándo es mi fecha de corte? ¿Verdad? Luego podemos ahondar más en ello, pero a donde quiero llegar y antes de avanzar es que muchos, y ustedes que nos ven, tienen ese instrumento financiero ahí y desconocen de esas fechas que son tan importantes para que usted no pague intereses en el entendido de que pueda cancelar mes a mes en un orden todas las compras, ¿verdad? No en el sentido de que compre y sepa que cada mes podría aumentar su deuda, pero es por eso que la tarjeta de crédito puede ser una herramienta útil, pero también un riesgo si se utiliza mal, que es como usted lo comentaba. ¿Hasta qué punto puede beneficiar o afectar esa estabilidad financiera a una persona? Yo entiendo que los hábitos o el consumo en exceso podrían debilitar esa fragilidad
que creo que tenemos la mayoría de los que llegamos a este mundo intentando construir. Eh, ¿Qué consejo le podríamos dar a esa persona? Ok, lo primero es tratar, y es lo que debemos hacer todos, no endeudarnos más de lo que recibimos de nuestro salario. Pero ¿cuál es nuestro salario real? Recordemos, los que somos asalariados, sabemos que, ok, un salario bruto, ¿verdad? Luego nos Ujú, rebajan cargas sociales, seguros, lo que tengamos ahorro, que dicho sea de paso es muy importante, ¿verdad? El ahorro. Y de ahí, lo que me queda es mi salario para luego sufragar gastos. Y ahí es donde viene la parte importante. Debo mis gastos principales. ¿Cuáles son? Dirán mis estudiantes, la profe nos está dando la clase. Eh, ¿Cuáles son? Gastos, luz, servicios públicos, agua, teléfono, el internet que ahora se volvió vital, ¿verdad? Para nuestras ujú, clases virtuales, nuestra comida, ¿verdad? Nuestro vestido, ropa. Eso es cubrir nuestra necesidad básica. Después de ahí, ¿verdad? Ya en buena teoría, los que somos asalariados debemos tener el hábito de que nuestro ahorro se rebaje del salario, porque si nos llega, probablemente lo gastamos. Entonces, luego de ahí, si puedo hacer un ahorro extra, perfecto, pero entonces, ahora sí, ¿con qué cuento? Y ahí es donde debemos tomar en cuenta mi liquidez, o sea, la plata que dispongo para pagar esa tarjeta de crédito. Y si tengo préstamos, todavía más, ¿verdad? Debo programarme que mi salario debe ser, para pagar cuotas, debe ser una cuarta parte del salario líquido que a mí me quede. ¿Ok? ujú. Entonces, si mi salario líquido son 500,000 colones, a mí me debe, mi cuota de préstamo, tarjetas y todo lo demás debe ser máximo 125,000 colones. Si estoy más de ese límite, estoy sobreendeudado, ¿verdad? Y ahí es donde viene la preocupación, lo que les decía, el estrés, la parte donde ya la persona pierde esa libertad financiera. Profe, siempre me he preguntado esto, porque todos hemos ido creciendo de alguna forma o decreciendo, ¿verdad? Pero desde la óptica del sistema financiero, hasta dónde una tarjeta de crédito o el récord que pueda tener o puedan tener las diferentes entidades financieras en Costa Rica nos funciona como evaluación. Digamos, ven los bancos desde adentro o pueden tener, por así llamarlo, una pequeña radiografía de la capacidad o voluntad que tenga algún cliente, considerando el buen o mal uso que haya hecho a través del tiempo de uso de una tarjeta de crédito. Digo yo, Exactamente. para optar por otros créditos. Exactamente. Las tarjetas de crédito miden, digamos, la entidad financiera mide la capacidad de pago de esa persona. Estudia si tiene créditos, obviamente la SUGEF, ¿verdad? La Superintendencia General de Entidades Financieras emite un puntaje y ahí se ve si la persona, el historial de esa persona ha sido buena paga, ¿verdad? También se revisa muchas veces el patrimonio que tenga, porque recordemos que aquí hay dos caras de la moneda. La parte donde le entregan su tarjeta de crédito, ¿verdad? Y la parte donde si usted no la paga, aplicamos la ley de cobro judicial. Bueno, anteriormente 8624, ahora es la 9342 porque se incluyó dentro del Código Procesal Civil a partir del 2018. Entonces, ¿qué sucede? Se ven esas dos caras. El asunto, ¿cuál es? Muchas personas solamente ven, ay, qué bueno, qué bonito la tarjeta, y al final, cuando ya les pasa ese endeudamiento, empieza el calvario, ¿verdad? Pero es por el mal manejo que le dan, porque les decía, no hay que estigmatizar la tarjeta bien utilizada, más bien uno puede obtener muchas veces puntos para hacer compras, puede obtener millas, puede obtener. Depende de la entidad, ¿verdad?, que emita la tarjeta lo que le ofrezca. Profe, ¿por qué será que a veces, y lo digo por experiencia, el banco o los bancos le ofrecen a los, pongámosle, tarjetambientes o posibles clientes, una tarjeta con un límite de crédito a veces mayor al que esa persona pueda, y no sé, pueda pagar, ¿verdad? Considerando estos parámetros que ya usted nos comentó. Muchas veces o en ocasiones se da que en el sistema, ¿verdad?, aparecen un salario bruto
y a Ujú, veces el análisis se hace con ese salario bruto. Muchas veces, ¿verdad? No digo que siempre porque las entidades financieras son diferentes, ¿verdad? No, aquí no vamos a, pero en ujú. algunas ocasiones se da que se ha logrado determinar que esa persona es buen pagador. Usted dijo algo interesante. A veces hay personas que son buenos pagadores, pero hay otras personas que no tienen voluntad de pago, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, la entidad financiera analiza a esa persona, ¿verdad? Y logra determinar que tiene capacidad de pagar y que puede pagar lo que se le está otorgando y lo va midiendo. Es más, se dan varias situaciones. Puede ser que usted tenga un salario igual que el mío, pero resulta que yo me he mantenido tal vez atrasada en ciertos meses. Entonces, esa entidad le emite a usted una tarjeta de crédito por un límite superior que el mío. Va a depender de muchos factores. O sea, el banco sí nos está estudiando. Es a Sí. donde también me interesa aterrizar, porque de pronto creemos que nadie nos está mirando, nadie nos está registrando y que, bueno, nadie se da cuenta de que yo estoy endeudadísimo, que tal vez tengo otros proyectos y que asumo que el banco, pues de pronto, por la cara, me va a tener que ayudar a solucionar, ¿verdad? No, 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 por la cara no, ya ahora no se da. Hace muchísimos años atrás se daba eso de la confianza y de que el respaldo solidario que yo daba como que soy una persona, ¿verdad? Conocida y de palabra, eso pasó Ujú. hace muchísimos años, ahora no, ahora sí lo estudian, digamos, para poder determinar su capacidad de pago, su nivel de endeudamiento, incluso como les digo, las tarjetas de crédito, la mayoría no tienen garantía, entonces se estudia inclusive su patrimonio por un posible no pago, ¿verdad? Para poder tener de dónde tomar mano de esa garantía, digámoslo así. Que no es, perdón, aclaro Ujú. por aquello, no es la razón de ser de ninguna entidad financiera, porque eso no les genera ningún beneficio, pero es, también debe estudiarse, ¿verdad? Comprensible 100%, ¿verdad? Un negocio es eso. Me pregunto qué tan importante es la disciplina financiera, porque cuando hablamos de esos temas, hay mucho de la psique, me parece, del ser humano, hay mucho de la cultura, de la familia, de las historias de vida de cada uno, que nos llevan a, no sé, a tener un estilo de vida eh, con el dinero. Yo, en ese sentido, quisiera saber si existe algún perfil de persona que definitivamente no debería tener una tarjeta de crédito. No sé si desde su perspectiva profesional se le puede decir que no a alguien o si esto debería ser más bien un llamado a la conciencia. En realidad es un llamado a la conciencia primero que nada, porque es la parte de concientizar a la persona para tener calidad de vida, porque como les decía, el estrés va a generar una minimización de la calidad de vida. Pero en Costa Rica normalmente no existe, debería existir una educación financiera, ojalá desde escuela, colegio, y esa persona va a ir progresando. No existe. Hay instituciones financieras que sí dan charlas financieras a sus clientes, ¿verdad? O a sus posibles clientes, donde les educan un poco para que conozcan sobre todo estos asuntos de tarjetas de crédito, de préstamos, pero en realidad hay algo importante. Debemos, ya ahí entra la neurociencia. Hay una parte del cerebro, que es la parte del cerebro límbico, que me dice, usted se lo merece, usted trabaja mucho, compres eso, de por sí, después vemos cómo pagamos, ¿verdad? Y entonces viene la parte del raciocinio, ¿verdad? Donde nos dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Pero muchas veces es incontrolable estos impulsos. Entonces, para la entidad financiera como tal es muy difícil analizarle, ¿verdad? Esa parte cerebral al cliente, lo que le analiza es lo que ve, lo que puede medir, lo que puede estudiar, capacidad de pago, patrimonio, lo que tenga, su salario o si es de ingresos propios, sus ingresos, ¿verdad? De la empresa para poder otorgarle esa tarjeta de crédito. Muy bien, ya casi vamos a ir a la pausa y al regresar te voy a preguntar de cómo es que estas empresas trabajan con esas categorías como Classic, Gold, Platinum.
y and Black, son categorías que tienen las tarjetas de crédito que están, yo creo que asociadas a distintos beneficios. Yo siempre lo he visto como estatus, ¿verdad? Como de pronto alguien saca la billetera en X lugar y muestra su color de tarjeta, para decirlo bonito, y le hace sentir más importante. Yo a veces creo que eso está en la mente, y también creo que el mundo está cambiando. ¿Por qué? Porque hoy tenemos aplicaciones como Apple Pay, en donde las personas pueden pagar con el uso de sus teléfonos o de sus relojes inteligentes, y nadie ve ni de qué color tiene, ni qué estatus tiene, ¿verdad? Y simplemente pasan desapercibidos. Yo creo que las personas, principalmente, que tienen mejores condiciones económicas, son las que de pronto quisieran pasar más desapercibidas en los mercados. Bueno, de eso vamos a seguir conversando después de esta pausa. No se vayan, que ya regresamos con más de Giselle Borbón. Estamos transmitiendo desde La Vida es un Soplo, acá en el Cantón de Osa, en el distrito de Sierpe, y gracias al apoyo de Costa Ballena TV. Un agradecimiento a Fabián Porras y a Johnny Castellón, que están detrás de cámaras, en controles. Y aquí estamos con más de Giselle Borbón. No se vayan. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Giselle Borbón Vega acerca del uso de las tarjetas de crédito, que han sido para unos una maravilla, un apalancamiento, y para otros una tortura y una historia de nunca olvidar. Previo a la pausa, estábamos conversando cómo es que estas tarjetas tienen diferentes clasificaciones, como Classic, Gold, Platinum o Black, que están asociadas a percepciones. Profe, yo te cuento que como hablamos también de cultura familiar, en algún momento hice el ejercicio de ofrecerle una adicional de mi tarjeta a mi hermana, que estaba muy pequeña en el colegio, con la intención de, no sé, preparar ese terreno que a veces nos corresponde con aquellos que queremos, aquellos que tenemos cerca, y aquellos a quienes le queremos cultivar esa espinita de finanzas, que creo que nace, al menos en mi familia, de una vida en comercio. Entonces, quisiera que nos contes un poquito más al respecto. Ok, las tarjetas, tal como usted lo dice, también crean estatus, realmente es así, pero más que todo van enfocadas a su ingreso. Un ingreso clásico es un nivel de bajo a medio. Un Ujú, ingreso Gold, o sea, una tarjeta Gold es un ingreso medio, oro, ¿verdad? ujú, Una tarjeta Platinum ya es un ingreso medio alto. Y la tarjeta Black, ¿verdad? Premium es la tarjeta máxima de acuerdo a su ingreso. Ahí también no crea tal vez es que el color de la tarjeta va a decir, es que todas las Black van a tener un límite de $20,000. No, hay personas que pueden tener un límite de $20,000, $30,000, $50,000, ¿verdad? Va a ir de acuerdo a su ingreso, pero eso va estereotipado en el ingreso que tenga la persona. Y como usted lo dice bien, es cierto, muchas veces hay personas que con eso reflejan en su modo de vida, reflejan el estatus, pero no define en sí a la persona, sino nada más es una forma de demostrar que tiene un ingreso que puede pagar. Y usted lo aportó muy bien, ahora pagamos con reloj inteligente, pagamos con el Google, ¿verdad? La wallet. ujú. Entonces, Apple Pay. Apple Pay, Ujú. entonces muchas veces ni siquiera se sabe con qué está pagando la persona. Entonces, es meramente de ingreso, define el ingreso de la persona. Ya Bien, el estatus, perdón, ya el sí. estatus es tal vez la persona que quiera mostrar, pero no necesariamente, como yo siempre le digo bueno, a los estudiantes, a mí como persona me define quién soy, no lo que tengo. Puede ser que no tenga relativamente un ingreso alto, pero sigo siendo yo, y puede ser que tenga un ingreso muy alto y sigo siendo yo. La persona en sí, la esencia, está en uno. Bueno, y desde adentro, ¿cómo te podrá mirar una entidad financiera? Porque no deja de ser una categoría. Por ejemplo, llega el cliente A y de pronto dentro del registro digo, bueno, tarjeta Black con nosotros,
Ya eso me dio un indicio de o un buen ingreso o un salario estable, digamos, facilita operaciones financieras esa categoría. Sí, facilita en el sentido que si al ver que tiene ese tipo de tarjeta, fue producto de que a la hora que le hicieron el análisis mostraba un salario. Obviamente habría que revisar, porque a Ujú, la hora de emitirla, ¿verdad? Puede ujú. ser que en su momento era asalariado, ¿verdad? Y tuvo un buen salario, pero cuando vuelve un ejemplo por algún préstamo, algún tipo de transacción diferente, hay que volverlo a analizar porque su situación económica puede haber cambiado. Sí, te cuento que en alguna ocasión, em, pues hice una compra, ¿verdad? Ocupaba de hacer una hipoteca y de pronto en mis limitaciones, de pronto me dicen, bueno, te sugiero que elimines X tarjeta porque son créditos preaprobados y eso te va a ayudar a aumentar el límite de crédito para la operación. Ujú. Ahí terminé aprendiendo también de que, pues no sé para quién es conveniente y te lo pregunto, al menos de mi parte, yo manejo solamente una porque, pues, ¿cuáles son mis movimientos? Son muy pocos, no tengo una gran empresa ni mucho menos. ¿Recomendaría o a quién se le recomendaría que tuviese más de una? Probablemente a una persona que tal vez tenga varios negocios o varios ingresos Ujú, y entonces quiera separar sus pagos. Ahí sí, porque entonces esa persona, ok, utiliza esta tarjeta para pagar sus compras de X negocio o utiliza para pagar, por ejemplo, si tiene que salir fuera del país, hacer alguna transacción del negocio, ¿verdad? ujú. O ahí sí, pero si no, realmente con solo una tarjeta puede perfectamente este, utilizarla y está bien. Más bien, ahí evita que esa persona se sobreendeude con más tarjetas. Es un plan B también, entonces, y bueno, para los que hacemos compras en línea, hoy son esenciales. Para los que salen del país, son una herramienta, bueno, es un as bajo la manga porque si algo pasa, usted no está cerca ni del vecino ni de su familia. Entonces, las Exacto. tarjetas de crédito son, de alguna forma, unas salvatandas, porque cualquier situación se podría presentar. Exacto, pero hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Que es una salvatandas y en un momento determinado, no utilizarla siempre como esas salvatandas, porque ahí es donde yo empiezo a caer en el ritmo de endeudamiento. Profe, ¿cuándo puntos, cuándo millas o cuándo otras cosas que yo podría desconocer de las tarjetas de crédito? Eh, Eso va a ir de acuerdo a cada entidad financiera. Hay entidades financieras que, por ejemplo, por cada compra, por cada dólar, por ejemplo, le dan 8 puntos o le dan 10 millas. Va a depender del emisor, o sea, de la entidad que emite la tarjeta, va a ir acorde a eso. Entonces, va más bien a depender de lo que usted quiera. Si usted quiere viajar, pues ok, su tarjeta debería ser una tarjeta de millas que cuando usted pague, va a ir obteniendo millas y con el tiempo puede obtener un viaje o por lo menos amortizar parte del pago del viaje. Puede ser que uno prefiera puntos porque entonces con puntos va a los lugares donde los canjea por algún artículo que le guste, ropa, refri, lo que le alcance en ese momento, ¿verdad? Y puede ser que hay entidades que le digan, bueno, yo si usted consume le devuelvo dinero, prefiero el dinero. Entonces, va a depender mucho de lo que usted realmente quiera en ese momento. Y es por ahí donde yo, pues, insto a mis amigos cercanos, porque esto no es una promoción de tarjetas, ¿verdad? El programa, pero sí reconozco esos beneficios de que cierto día al año, al menos se va uno a sus registros, a sus estados, y se encuentra por ahí que tiene, al menos en mi caso, que me gustan los puntos más que las millas, acceso a comprar algo durante el año que siento que ahí sí puedo decir me lo merezco porque fui ordenado, no pagué intereses y tengo acceso a comprarme ese pequeño premiecito, ya sea echar combustible o comprar algo, ¿verdad? Importante, eh, deben tener presente que eso vence cada año. Mm, Esos puntos vence cada año. Y también tener presente que ustedes saben que estamos en un tiempo de tecnología y ujú. hay gente para todo.
Claro. Entonces ahora últimamente hay gente que se ha dado la tarea de enviarle a alguien y decirle, se le vencen las millas, este es el Ay, link. sí, qué Y buen entonces detalle. tengan cuidado porque no, mejor corroboren con la entidad realmente que haya sido la entidad que les haya dicho eso, no accesen ese link porque normalmente está pasando, y eso es un consejo, ¿verdad? Que lo están haciendo a modo de que si usted accesa ese link, ¿verdad? Le pueden hacer una estafa. Bueno, hasta este punto hemos hablado bastante de tarjetas de crédito, pero estoy seguro de que esa persona que está ya viendo la entrevista el día de hoy dirá, bueno, pero ¿cómo funciona realmente una tarjeta de crédito? ¿Qué debería de saber alguien, ¿verdad? Que hoy está por ahí antes no sé, de que se le ocurra ir a solicitar una o aceptar esa llamada que generalmente nos pasa más de uno que nos las quieren ofrecer cuando entramos al mercado laboral. Generalmente pasa algo muy interesante. La persona no lee todo lo que le dan. Y Sí. ahí es donde después se da cuenta que no leí, ¿verdad? Porque hay que leer. Eso por un lado. Luego, ahí mismo en ese contrato viene lo que les explicaba, las fechas de corte. Ejemplo, el 30 es mi corte. Yo el 30 tengo hasta, digamos, el 20, normalmente son 20 días, para pagar. Las compras que pude hacer del 30 a partir del primero hasta el 20 ya van reflejadas hasta el otro 30, porque yo tuve el 20 para pagar. Pero ¿qué sucede? Ahí es donde está lo interesante. Yo pago el 20, pagué todo de contado, no generé Ujú. intereses. Pero si no pagué el 20 todo, ¿qué pasó? Pagué el pago mínimo, por ejemplo, por cada 100,000 colones casi siempre el mínimo son 4,000. Seguro dicen todo el mundo, sí, es cierto. Entonces la persona llega y dice, ah, sí, páguese 4,000 colones. ¿Qué hice? Pagué intereses, siguió la deuda. El otro mes, ese interés sobre saldo ya no son 100,000, ya son ciento y algo de mil por el tipo de interés que tenga la tarjeta. ¿Ok? Entonces, ahí es donde debo tener ese cuidado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, mejor veo cuánto tengo de salario y puedo, compro con la tarjeta porque si es bien ganarme los puntos, pero pago con mi salario antes del 20 para pagar de contado. Y ya le digo, si no pude pagarlo todo porque tuve una situación y tuve un gasto que sobrepasa lo que gano, pues por lo menos pagar más, pero no necesariamente solo el pago mínimo porque voy a ir arrastrando. Y ahí es donde la gente dice, es que las tarjetas, no. Si son bien utilizadas, se puede lograr hacerlo, pero depende mucho también del uso que uno le dé. Vamos a ver, con el ejercicio que nos comentó, yo estaba acá dibujándolo y yo quisiera que usted me corrobore si estamos bien. Uh -huh. Ok, el, el pago mínimo, ¿verdad? Que podrían ser 4,000 colones. eh, es mala idea hacerlo. De pronto, si la fecha de corte es el 30, eh, como que no sugiere comprar el 29. Bueno, sí, está bien, pero lo que no se sugiere es como comprar, perdón, el 19, porque va a corresponder pagarlo el 20. O sea, No, no, ya ese corte estaba del 30 al 20, ya está el corte. Lo que usted compre en ese transcurso de días va a salir el corte del 30, ¿ok? Y es lo que, digamos, si compré el 29, sí, porque la tarjeta me corta el 30. Entonces, por ejemplo, tuve un gasto que tuve que comprar por necesidad, digamos, se me dañó X artefacto, no sé. Entonces ahí sí, porque el 29 lo compré y fueron un ejemplo, 800,000 colones. En el corte salieron esos 800,000. Y ok, tengo hasta el 20 si quisiera pagarlo de contado y si no, ahí sí tengo el pago mínimo. Pero ejemplo, si esperé al corte, ¿verdad? El del 30, ya del primero al 20 puedo comprar y lo pago hasta el 30. Tengo un mes para pagar. Es lo que debemos saber jugar con esas fechas. Que en caso de que yo requiera o no tenga el dinero suficiente, pues no comprar antes de ese corte para que no se me refleje, sino comprarlo después, ¿verdad? Y tengo ese mes todavía para pagar. muy bien, entonces podríamos decir que las tarjetas de crédito no son buenas
ni son malas. En realidad, usted dijo una palabra muy interesante, son salvatandas. Son salvatandas en muchos sentidos. Ahorita, como usted mismo lo dijo, viajando, a usted le van a pedir, vaya usted a rentar un carro, le pide una tarjeta de crédito. Así es. Hacemos compras, puede ser con tarjeta de débito también. Consejo financiero, cuando hagamos compras por internet, tengamos una tarjeta, podemos hacerla inclusive adicional de la misma tarjeta de crédito, pero con un monto específico. Un ejemplo, decimos $200 máximo. Entonces, cada vez que yo compro, lo hago con esa tarjeta. Si ni quiera Dios sucediera algo, Ujú. es un monto pequeño. O hago una tarjeta secundaria, ¿verdad? De débito y le deposito dinero para solo comprar. Entonces, solamente estoy accesando lo que voy a gastar y de paso cuido mis finanzas porque no tengo dinero disponible. Si a veces tenemos tarjetas con mucho disponible, ¿verdad? Puede existir que la tecnología, ¿verdad? Nos haga una mala pasada. Entonces, mejor prevenir. Eso lo hago yo. Profe, voy a tomar esas últimas palabras como un consejo financiero para evitar errores que puedan afectar nuestro futuro. ¿Tendría usted un segundo consejo antes de concluir nuestra entrevista de esta noche? Mi consejo es siempre revisen y analicen cuando van a comprar. Y tenemos algo importante, como es dinero plástico, no estamos viendo lo que estamos sacando. A diferencia de que si yo agarro una billetera y empiezo a sacar billetes, me estoy dando cuenta. Realmente tomo conciencia de lo que estoy pagando. Cuando es plástico, solamente hacemos así, pasa por el datáfono o de contacto, ¿verdad? Y no percibimos hasta que ya, ok, nos llegó el estado de cuenta, hoy sí, debo pagar. Entonces, mi consejo es revisen bien, porque no estamos exentos, primero que nada, de tener situaciones, más que todo, a veces hay necesidades también, y también lo aclaro, podemos darnos un gustito, porque también para eso también trabajamos, pero con cierta medida, porque financieramente lo que la persona debe tener, y así se llama en el mundo financiero, en las charlas de educación financiera, libertad financiera lo que debemos tener para que la persona tenga tranquilidad, porque si usted recibe su pago y resulta que pagó todo y más bien quedó debiendo y para la otra quincena o el otro mes o la otra semana, ¿verdad? Depende cómo le paguen, usted más bien dice, uy, debo ver qué hago para la otra semana. Eso le va generando estrés. Entonces, también hay gastos que podemos también recortar. Eso es un consejo financiero. Hay gastos que tal vez a veces nosotros le llamamos gastos hormiga, que nosotros podemos también recortar. Ejemplo, en nuestros trabajos, a veces compremos esta pan, por ejemplo. Tal vez en nuestro hogar tenemos ya todo lo que compramos para compremos comida, compremos galletas, compremos y pagamos taxi, por ejemplo, a veces no nos gusta caminar. Son, si estoy en una necesidad, aclaro, porque como les digo, si ustedes tienen la libertad, pues perfecto, pero si estoy en una necesidad, tratar de recortar gastos que no puedo o no debo hacer. Porque, por ejemplo, en mi casa compré la comida, puedo llevar mi comida, por ejemplo. Eso es uno así muy claro. Ujú. Puedo darme un gustito de vez en cuando y decir, bueno, hoy no traigo comida porque quiero comprar X cosa. Pero si yo analizo que todas las semanas, por ejemplo, 2.500 colones, un almuerzo barato, Ujú. son 12.500 por semana, 25.000 por quincena, 50.000 al mes. Saque Sí. usted cuentas que con 50.000 colones, usted ya tenía comida en su casa, con 50.000 colones usted puede pagar perfectamente los servicios públicos de su casa. Entonces, es analizar, no es restringirnos tampoco de cosas que nos gusten o necesitamos, pero sí es analizar qué estoy haciendo o qué tanto estoy gastando en cosas que realmente puedo, ¿verdad? Ahorrar o quitar de ese gasto hormiga que llamamos. Profe Giselle Borbón Vega, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Santiago Fabián Porras, allá en los controles, y también a Johnny Castellón Fonseca, y por supuesto a Costa Ballena TV, por ser ese músculo que nos retransmite a través de todo el Cantón de Osa y más, mucho más allá. Que tengan muy buenas noches y nos Muchísimas vemos gracias. la próxima semana.